Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar y comentar un libro. Este libro lleva por nombre Métodos y técnicas cualitativas y cuantitativas aplicables a la investigación en las ciencias sociales. Este libro fue coordinado por mí, Carla Sáenz López, y por Gerardo Tamés González. Coordinamos a un grupo de profesores y de autores que pues fueron colaborando en este libro que ahora iré explicando. La casa editorial es Tirant Lo Blanche, desde la línea editorial de Tirant Humanidades. Una vez dicho esto, les comento que la ciencia es la razón primordial que une a los autores del presente libro. Todos los autores estamos involucrados en la creación de ciencia nueva. Es un trabajo en red de los profesores que participan en la Universidad Autónoma de Nuevo León de México y de España de la Universidad de Murcia, la Universidad Nacional de Educación a Distancia y la Universidad Complutense de Madrid, conformando un grupo de profesores que participan en grupos de investigación y cuerpos académicos que van fortaleciendo este vínculo colaborativo primero entre personas y después entre nuestras instituciones. Todos los autores son formadores de investigadores y además todos desarrollan investigaciones en ciencias sociales de alto impacto. ¿Qué pasa con esto? Pues que le da a los autores una perspectiva real del escenario de la ciencia y la tecnología desde el entorno de cada una. ¿Esto qué es lo que produce? Pues que son personas que están ayudando a generar y a compatibilizar las sinergias tanto de lo que hacen en investigación como de enseñar a otros. Las investigaciones sociales han ido evolucionando en los últimos años hacia una mayor vocación de cientificidad y de exactitud en todos sus resultados. Esto ha hecho que los que participamos en ciencias sociales hemos tenido que ir perfeccionando nuestros métodos de validación, de pruebas, para poder resolver los problemas a los que nos enfrentamos. ¿Qué hace este libro? Pues explicar a los lectores qué es hacer ciencia, por qué es importante hacer ciencia y cómo ir utilizando diferentes métodos, tanto cualitativos como cuantitativos, desde lo más simple hasta lo más complejo, y hacerlos accesibles, es decir, que la información que está en este libro pueda ser utilizada en sus trabajos de investigación con el fin de incrementar la pertinencia y el alto impacto de las producciones de quienes lean este libro. También combinamos los métodos tradicionales y también la investigación mixta. En esta obra explicamos cada etapa de la investigación, explicamos diferentes métodos con muchos ejemplos que apoyen a la comprensión y la posterior aplicación de sus investigaciones. Está dirigido este libro a todas las personas que se interesen por la investigación y especialmente dirigido a alumnos de cualquier nivel educativo que necesiten entender diversos métodos y técnicas que necesitan utilizarse para hacer la investigación. La obra se divide en 3 partes. La primera aborda la metodología científica, es decir, desde la elaboración del protocolo hasta la construcción de toda la estructura de la investigación. La segunda parte corresponde a los métodos cualitativos, mostrando cómo se aplican, cómo se recaban los datos y cómo se manejan los datos. Y posteriormente la siguiente parte es mostrar herramientas metodológicas de apoyo a la investigación, como he dicho, cualitativa y cuantitativa, con diferentes herramientas, con el fin de incrementar la pertinencia y el alto impacto de las producciones de quienes lean este libro. También combinamos los métodos tradicionales y también la investigación mixta. En esta obra explicamos cada etapa de la investigación, explicamos diferentes métodos con muchos ejemplos que apoyen a la comprensión y la posterior aplicación de sus investigaciones.
Está dirigido este libro a todas las personas que se interesen por la investigación y especialmente dirigido a alumnos de cualquier nivel educativo que necesiten entender diversos métodos y técnicas que necesitan utilizarse para hacer la investigación. La obra se divide en 3 partes. La primera aborda la metodología científica, es decir, desde la elaboración del protocolo hasta la construcción de toda la estructura de la investigación. La segunda parte corresponde a los métodos cualitativos, mostrando cómo se aplican, cómo se recaban los datos y cómo se manejan los datos. Y posteriormente la siguiente parte es mostrar herramientas metodológicas de apoyo a la investigación, como he dicho, cualitativa y cuantitativa con diferentes herramientas. Construcción de toda la estructura de la investigación. La segunda parte corresponde a los métodos cualitativos, mostrando cómo se aplican, cómo se recaban los datos y cómo se manejan los datos. Y posteriormente la siguiente parte es mostrar herramientas metodológicas de apoyo a la investigación, como he dicho, cualitativa y cuantitativa con diferentes herramientas. Mostrar herramientas metodológicas de apoyo a la investigación, como he dicho, cualitativa y cuantitativa con diferentes herramientas. Ahora les platico sobre los capítulos de este libro. Tenemos, por ejemplo, el capítulo 1, que nos habla de la aproximación a la investigación científica. Aquí lo que se habla es de cómo abordar la ciencia desde la actualidad, nuevos ámbitos de investigación, el futuro de la investigación y cuáles son los nuevos enfoques que debemos tener en cuenta. El capítulo 2 habla de protocolo de investigación, en donde se nos dan todas las etapas, las herramientas, todo lo que debemos de tomar en cuenta para la planeación de la investigación. El capítulo 3 habla sobre el manejo del marco teórico mediante constructos. Esto significa que nos explica los autores cómo hacer toda esta base teórica que soporte la investigación y que le dé el sustento y la validación. El siguiente capítulo habla de habilidades investigativas, en donde se trabaja todo lo que un investigador, ya sea alguien que va empezando, como investigadores consolidados, son estas habilidades que hay que ir desarrollando. El siguiente capítulo habla sobre métodos tradicionales aplicados a las ciencias sociales, que son los que, digamos, tradicionalmente habíamos utilizado. Alguno de ellos, por ejemplo, podemos hablar de modelos hipotéticos deductivos, hermenéutica, fenomenología, etnología y otros métodos que fueron muy utilizados, ¿no? Y ahora pues empezamos a adecuarnos a nuevos métodos. El siguiente capítulo, ya entrando a la parte de métodos cualitativos, el primer método cualitativo del que se habla es del ranking de expertos, explicando para qué sirve, en qué casos específicos sirve este método, cómo se aplica, cómo aplicar los instrumentos y manejar los resultados. El siguiente capítulo habla de grupos de enfoque y cómo utilizarlos, cómo hacer el diseño del grupo, cómo seleccionar participantes, cómo diseñar los cuestionarios, cómo hacer la guía de discusión, cuáles son los roles, por ejemplo, entre el moderador y el supervisor, los espacios físicos, entre otras cosas. Después tenemos la entrevista a profundidad, en donde se habla pues de cómo podemos utilizarlo, en qué casos, cómo elegir la muestra, cómo codificar variables, cómo hacer instrumentos de medición y cómo manejar estos resultados. El siguiente capítulo habla sobre la encuesta y detalles de la encuesta también, cómo hacer estos cuestionarios, cómo hacer el formato, cómo aplicarlo. Otro capítulo habla sobre la observación, explicándonos los diferentes tipos de observación, cómo registrar la información, cómo hacer las bitácoras,
y cómo manejar los resultados de este método. El siguiente capítulo nos habla del método comparativo. Aquí pues vamos a hablar de cómo aplicarlo, en qué casos, para qué sirve. Y el siguiente capítulo hablamos sobre los grupos de discusión. En este caso, por ejemplo, va a hablar el autor sobre las fases de un grupo de discusión, la estructura de un grupo, cómo funciona un grupo de discusión y cómo interpretamos los resultados, cómo se hace en la dinámica de las sesiones. El capítulo siguiente habla sobre análisis e intervención social en contextos comunitarios. ¿Por qué? Porque la intervención social ha sido una de las formas en las que se puede hacer también ciencia, porque están resolviendo un caso concreto de la realidad y sobre la intervención se puede analizar los resultados. Posteriormente, sobre los métodos cuantitativos, encontramos un capítulo sobre regresión múltiple, en donde hablamos de usos, aplicaciones, cuándo usar la regresión múltiple, limitaciones al método, terminología, qué debemos de considerar en el diseño de la regresión y la interpretación de resultados. El siguiente capítulo habla sobre análisis multivariante mediante modelización con ecuaciones estructurales. Aquí, por ejemplo, los autores hablan sobre tipos de relaciones causales, cómo hacer los diagramas de ruta, las covarianzas, la descomposición de covarianzas y correlaciones, cómo modelizar con ecuaciones estructurales y cuáles son los modelos de ecuaciones más utilizados, como por ejemplo análisis factorial confirmatorio, análisis de trayectoria, modelos longitudinales y cómo elaborar un muestreo múltiple. El siguiente capítulo habla de escalamiento multidimensional, en donde hablamos, cómo podemos aplicar el escalamiento, las representaciones esquemáticas de minorías, cómo las podemos utilizar y cómo operacionalizar estos procedimientos en la investigación. El siguiente capítulo habla sobre el análisis de conglomerados jerárquicos. En este capítulo hablamos sobre el uso de los conglomerados, cómo aplicarlos en la investigación y sus limitantes. Después tenemos el capítulo de método de análisis estructural con una matriz de impactos cruzados con multiplicaciones aplicadas a una clasificación Micmac. Aquí hablamos de qué es el análisis prospectivo, las características y el procedimiento. Otro método utilizado, otro capítulo, es las análisis de correlaciones bivariadas y parciales con SPSS. Aquí hablamos de diagramas de dispersión, tipos de coeficiente de correlación. El siguiente capítulo habla sobre muestreo estratificado y aquí podemos ver todos los detalles de cómo elaborar un muestreo estratificado. Posteriormente vemos el capítulo en donde hablamos del software NVivo, en donde podemos utilizarlo para análisis de información cualitativa y pues aquí los autores explican toda la forma de aplicarlo. Siguiente capítulo habla sobre el modelo de ecuaciones estructurales por el método de mínimos cuadrados parciales. Aquí hablan de la técnica, de los criterios para utilizar el método y cómo analizar los resultados. Y finalmente el último capítulo habla sobre la aplicación del método de la G cuadrada. Aquí nos dan todos los detalles, los autores nos dan ejemplos y cómo aplicarlo en diferentes ámbitos y cómo establecer resultados. Como pueden ver, este libro lleva al lector desde elegir un tema hasta la aplicación y los resultados. Aplicación de pruebas, levantamiento de resultados y el cierre, ¿no? El cierre de tener resultados mediante instrumentos y también nos explica cómo utilizar las herramientas de análisis de resultados. Entonces, es un libro muy completo, es un libro que sirve a cualquier alumno que esté utilizando una investigación o a cualquier profesor que quiera hacer una investigación y también a cualquier persona interesada en ciencia, en hacer ciencia.
Bueno, pues por el día de hoy es todo. Espero les interese mucho este libro y se animen a comprarlo en la editorial Tirant Humanidades. Estos procedimientos en la investigación. El siguiente capítulo habla sobre el análisis de conglomerados jerárquicos. En este capítulo hablamos sobre el uso de los conglomerados, cómo aplicarlos en la investigación y sus limitantes. Después tenemos el capítulo de método de análisis estructural con una matriz de impactos cruzados con multiplicaciones aplicadas a una clasificación Micmac. Aquí hablamos de qué es el análisis prospectivo, las características y el procedimiento. Otro método utilizado, otro capítulo, es las análisis de correlaciones bivariadas y parciales con SPSS. Aquí hablamos de diagramas de dispersión, tipos de coeficiente de correlación. El siguiente capítulo habla sobre muestreo estratificado y aquí podemos ver todos los detalles de cómo elaborar un muestreo estratificado. Posteriormente vemos el capítulo en donde hablamos del software NVivo, en donde podemos utilizarlo para análisis de información cualitativa y pues aquí los autores explican toda la forma de aplicarlo. Siguiente capítulo habla sobre el modelo de ecuaciones estructurales por el método de mínimos cuadrados parciales. Aquí hablan de la técnica, de los criterios para utilizar el método y cómo analizar los resultados. Y finalmente el último capítulo habla sobre la aplicación del método de la G cuadrada. Aquí nos dan todos los detalles, los autores nos dan ejemplos y cómo aplicarlo en diferentes ámbitos y cómo establecer resultados. Como pueden ver, este libro lleva al lector desde elegir un tema hasta la aplicación y los resultados. Aplicación de pruebas, levantamiento de resultados y el cierre, ¿no? El cierre de tener resultados mediante instrumentos y también nos explica cómo utilizar las herramientas de análisis de resultados. Entonces, es un libro muy completo, es un libro que sirve a cualquier alumno que esté utilizando una investigación o a cualquier profesor que quiera hacer una investigación y también a cualquier persona interesada en ciencia, en hacer ciencia. Bueno, pues por el día de hoy es todo. Espero les interese mucho este libro y se animen a comprarlo en la editorial Tirant Humanidades. Establecer resultados. Como